Nombre de Jesús vamos a estar en esta mañana reflexionando en el capítulo 2 del versículo 11 en adelante. Vamos a estar viendo en esta mañana. Dice allí como título: Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Así que vamos a estar viendo en esta mañana. El que actúa hipócritamente arrastra a otros a pecar. Ese es el título que le puse a este mensaje que voy a compartir en esta mañana. Y vamos a ir viendo y estudiando y mirando este pasaje en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 11 al 19. Así que damos lectura en el nombre de Jesús. Dice el pasaje allí: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrados por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecadores, de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Dice el pasaje allí: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. El apóstol Pedro aquí estaba comiendo lo más bien con los gentiles, aquellos que habían creído en Cristo. O sea, no solo Pedro, sino varios judíos que estaban allí entendiendo de que la salvación no era por las obras de la ley que ellos años habían guardado. Y cuanto más el apóstol Pablo, ¿no? Era el más resaltado de todo, era el que más cumplía con la ley y los mandamientos, todo aquello que fue enseñado por sus mayores, por sus líderes. Pero por supuesto, hasta que Cristo no le apareció a Pablo, eh, él creía que estaba haciendo bien las cosas. Él creía que iba a ser salvo por las obras que estaba haciendo. Pero cuando se encontró, Cristo le encontró a él en el camino. Cristo vino a él, camino a Damasco. Allí él entendió lo errado que estaba, el pecador que era. Él creía que era justo, que era mejor que los gentiles. Y el apóstol Pedro allí estaba en Antioquía comiendo con estos judíos, comiendo con los gentiles, mientras no venían los líderes o los líderes de la iglesia de Jerusalén, donde estaba la iglesia madre, por decir así. Mientras ellos no enviaban a Antioquía hermanos o a los apóstoles, Pedro hacía lo que todos los otros gentiles hacían. Pero cuando empezaron a venir los de la iglesia de Jerusalén, dice Pablo y nos comenta allí, nos narra que éste se apartaba y con su simulación arrastraba a otros judíos que creyeron en Cristo y que fueron liberados de la esclavitud, de la maldición, de la ira de Dios.
Entonces, no solo arrastró a otros, sino también a Bernabé. Entonces, lo que nos dice allí la palabra del Señor es que el evangelio que Pablo predicó aquí en este capítulo 2 es defendido contra la desviación de Pedro. Al igual que vimos en el capítulo 1, recuerda en el capítulo 1 que el apóstol Pablo dice, tan pronto se desviaron. Estoy maravillado de que se hayan desviado tan pronto del evangelio, de la verdad, del evangelio que trae libertad. No ese evangelio que esclaviza, que los judíos o los escribas o aquellos eh, que querían judaizar y esclavizar al pueblo predicaban. Y como veíamos y como sabemos también, no es que hay otro evangelio, sino que torcían la palabra del Señor, estaban siendo guiados eh, ciegamente y querían arrastrar a otro a esa ceguera espiritual para que no vean la verdad de Dios. Los judíos estaban, por siglo, estaban contaminándose con, o directamente comían la comida de que solamente era de judíos, o sea, no se contaminaba con la comida de los gentiles. Ellos no querían saber nada con la comida que comían los gentiles. Y el apóstol Pablo aquí se da cuenta que Pedro participaba de esa comida con los gentiles. No sé, me imagino yo, comía conejo, comía liebre, comía chancho, aquello que está en Levítico 11, que estaba prohibido para los judíos comer. Y, y claro, como estaba prohibido comer para los judíos, no es que estos judíos cristianos seguían las tradiciones, pero es como que estaba tan arraigado esas enseñanzas de sus padres, en sus corazones, de sus padres espirituales, hablando así, de sus líderes, estaba tan arraigado en su corazón que seguramente le costaba dejar esas tradiciones, le costaba dejar esas enseñanzas de esos líderes. Y entonces, por eso vemos también en el capítulo 15 de Hechos el concilio, cuando todos se reúnen los apóstoles para ver si le prohibimos o no a los gentiles o si le obligamos a que se judaicen, se judaizaran o se circuncidaran. Entonces, allí tuvo que haber ese concilio. Y aquí el apóstol Pedro sabía porque él estaba presente en ese concilio. Él no era un judaizante, pero actuaba, simulaba y tiraba para los dos reinos. Entonces, Pablo tuvo que reprender a este hermano. Los alimentos prohibidos en Levítico 11 estaba presente siempre en la comida o en la mesa de muchos gentiles y las tradiciones judías no permitían, perdón, que comiesen cualquier comida que viniese fuera de los judíos. Estaba totalmente prohibido. Pero vemos que el sectarismo judío progresó para alcanzar el contacto social con los gentiles y esto lo vemos en Juan capítulo 4 cuando Jesús estaba en el pozo con la mujer samaritana, es decir, estaban en el lugar samaritano, o sea, estaban en esa ciudad. Y que habla en Juan 4 7 al 9 cuando dice, mientras Jesús hablaba con la mujer samaritana, dice que sus discípulos habían ido a comprar comida en la ciudad. Es decir, todo ese sectarismo judío había progresado y quería tener contacto por lo menos los discípulos del Señor, porque iban de una u otra manera entendiendo lo que Jesús vino a hacer y lo que Él les enseñaba, de la misericordia, del amor hacia el prójimo, de cuál es el verdadero mandamiento de Dios, en donde se encierra toda la ley y los profetas de Dios.
Entonces en esta mañana apuntalamos justamente a eso en nuestro mensaje, de estos dos mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, tu alma, con todo tu corazón, tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos apóstoles, o Pedro en este caso, amaba a Dios con todo su corazón, pero estaba descuidando el otro mandamiento. Mientras no venían hermanos o los apóstoles de Jerusalén, él se juntaba y tenía comunión con todo, comía con todo. Pablo más adelante en el libro de Gálatas habla de la comida. Pero cuando vinieron dice que se retraía. ¿Dónde está el amor al prójimo allí? Hay hipocresía, no hay amor. Entonces, las tradiciones habían alcanzado niveles extremos, como era el lavamiento de las manos antes de comer, que tenía mucho que ver con el posible contacto con los gentiles. Y esto lo dijeron a Jesús, los judíos, cuando sus discípulos comían sin lavarse la mano, que nos habla en Mateo 15, Marcos 7, hablando justamente de eso, de que tus discípulos no se lavan la mano al comer. Pero no era el problema de que no se lavaban la mano. El problema era que ellos estaban tan arriesgados en sus tradiciones, que no querían tener contacto con ningún gentil, con ningún pagano, por decir así, porque para ellos los gentiles o los que no eran judíos eran paganos, le trataban como perro, como alguien despreciable. No era ese el fondo verdadero de la ley que Dios había establecido por medio de Moisés. No era lo que Dios quería para ese pueblo, que se amen entre ellos y que desprecien a los demás. Que aquí nomás, en un grupito, acá nomás, no, el resto está afuera, no, no me importa, no me interesa, que se mate, que se peleen, que hagan lo que quieran. No, yo no me involucro en eso, yo no me meto en eso. Acá nuestro grupito. Eso es lo que hacían los judíos. Pero no era el propósito de la ley santa de Dios. Dios le da una oportunidad, le dice, misericordia quiero, justicia quiero. No quiero sus ofrendas, no quiero lo que me traen al altar, no quiero nada de lo que me trae. Hoy que vivimos en una era diferente, no quiero su plata, su dinero, no quiero sus diezmos, no quiero sus primicias, no quiero nada de lo que traen ahora. Lo que quiero es que hagan misericordia. Lo que quiero es que se amen, que demuestren realmente de que yo estoy con ustedes. Y eso es lo que Dios venía hablando continuamente a los judíos. Y lo que nos sigue hablando hoy, hermano. Hoy nos sigue hablando el Señor. ¿Por qué hay tantas iglesias separadas? ¿Por qué hay tantas divisiones? Porque no hay unidad, porque no hay comunión, porque todos pensamos diferente y creemos que todos tenemos la verdad. Pero la verdad es la palabra de Dios. Pero como hay tantas interpretaciones erradas a la verdad de Dios, entonces, no, yo aquí nomás. No me involucro con eso, porque esos son así, porque esos son asados. Y siempre buscando el porqué. Pero después tratamos de hablar de ese amor de Dios cuando nos olvidamos del amor al prójimo. Y no puede existir. Dice Juan, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano a quien estás viendo? Por supuesto, siempre nosotros hacemos distinciones y nosotros en el buen sentido de la palabra, no sé si era un buen sentido de la palabra, pero nosotros eh, si juzgamos siempre nuestro juicio debe ser justo. Y si nosotros vemos a alguien que está caminando en contra de la verdad de Dios, no debemos de apartar sino acercarnos y hablarle y mostrarle que está caminando en contra de la verdad de Dios. Ahí estamos mostrando nuestro amor hacia nuestro prójimo. Ahí estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, amar a nuestro prójimo, a rogar de que esa alma vuelva a las escrituras, a las sendas correctas.
Los enemigos de Jesús descubrieron que los discípulos de Cristo no guardaban las tradiciones establecidas y enseñadas como normativas para el pueblo. En este caso, las normas dictaban por los antiguos rabinos sobre el modo de llevar a cabo purificaciones rituales para las manos antes de comer. Tu discípulo no se lavan la mano antes de comer. Tus discípulos recogen alimento el día de reposo. Tu discípulo es aquí, tu discípulo es allá. A los discípulos les decían, tu maestro esto, tu maestro lo otro. Siempre. Porque estaban tan arraigados sus tradiciones en su corazón, en su mente, que no veían la verdad. Estaban ciegos espiritualmente. Y tristemente eso se sigue viendo hoy en día. Esa ceguera espiritual. Defendiendo a sus líderes a capa y espada, pero no defienden la verdad de la palabra como debería ser. Las tradiciones y cuantas otras cosas por encima de la verdad de Dios. Los libros escritos por autores, pastores o líderes que tal vez le fueron fieles a Dios en su vida, en su andar, vale más que la verdad de las Escrituras. Y así estaban estos judíos. Ellos tenían su Biblia, toda su Biblia, todos sus libros, supuestamente interpretada de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, pero estaba todo en contra de lo que la verdad de Dios decía. Entonces vemos que a Jesús le dicen, porque tus discípulos transgreden las tradiciones de los ancianos. Fíjese que no dice, no le dicen transgreden el mandamiento de Dios. No le dicen van en contra de la palabra de Dios, sino en contra, transgreden las tradiciones de los ancianos. Un siervo de Dios puede plantar una iglesia, morir y hoy, no sé, 100 años pasó de eso, pero si ese hermano, ese siervo de Dios, que hace 100 años plantó una iglesia y si fue fiel a Dios, yo tengo que analizar sus enseñanzas a la luz de la palabra, no seguir lo que él enseñó por año, seguir eso, si no está de acorde a la palabra de Dios. Hermano, el filtro en la verdad es la palabra de Dios. Nosotros no debemos de creer cualquier cosa. Tenemos que analizar, tenemos que examinar todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Porque nosotros los seres humanos somos engañosos. Nosotros podemos enseñar cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso cada creyente, todo el que tiene un conocimiento de la palabra, debe de estudiar, debe mirar lo que se predica, lo que se dice. Cualquier frasecita de cajón que pueda salir por allí, se debe analizar de acuerdo a la palabra de Dios, si realmente está bien o está mal, y no creer cualquier cosa. En las redes sociales se, se repite, se transmite cualquier frasecita y comparte uno y comparte otro y se recorre el mundo, hermano. Y si esa frasecita no está acorde a la palabra de Dios. Por eso siempre hablamos aquí en casa y decimos, debemos de mirar lo que estamos compartiendo. Debemos de ver si realmente va a edificar a mi hermano y si es de acorde a la palabra y si va a llevar gloria a Dios por sobre todas las cosas. Porque si no estamos simplemente haciendo que la otra persona se ponga contenta, se alegre, pero siga en su pecado. Porque solo fue una frase de motivación y no una verdad bíblica. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en ese punto. Y
Vemos aquí en el pasaje que estamos mirando que el apóstol Pablo le reprende a Pedro, y en el entorno religioso que regulaba la vida de Israel en los tiempos de Jesús había una enorme cantidad de preceptos procedentes del pasado a los que daban el mismo carácter que a la palabra de Dios. Y tan obligatorio era como obedecer la ley de Dios. Porque para aquellos maestros constituían la concreta interpretación de la ley y cómo debía ser aplicada a la vida del cristiano. Entonces ellos se guiaban más por lo que ya estaba interpretado, por decir así, de la verdad de Dios. Dejaban a un lado la palabra de Dios y se guiaban por lo que ya estaba, por lo que estaba escrito, que no era inspiración de Dios, no era guiado por el Espíritu Santo como fueron los apóstoles o los que escribieron la Biblia. Entonces no analizaban el libro, no estudiaban el libro, no hacía esa exégesis si realmente estaba de acuerdo a la palabra de Dios o no. Dos puntos erraban o tenía problema esta tradición. Primero, que normalmente iban más allá de lo que Dios determina en su ley. Y segundo, que quebrantaban el sentido espiritual y la gracia contenida en esa ley. Entonces, hermanos, los judíos tenían un exceso de celo por la santidad experimental. Y está bien, uno puede tener celo, dice el apóstol Pablo, está bien cuando uno puede tener celo, pero por la verdad. Hay celos que matan, diría, y hay celos que son buenos. Y estos judíos tenían celo por la santidad experimental. Y no cabe duda que un corazón santo manifiesta un comportamiento santo en el exterior. En el mismo capítulo de Levítico 11, Dios le dice, sean santos porque yo soy santo. Obedezcan esto, no coman esto, hagan esto. Sean santos porque yo soy santo. Era una orden para el pueblo judío, no para nosotros, que estamos en el tiempo de la gracia. Eso quiero aclarar porque muchos quieren judaizar al pueblo gentil. Ni siquiera ellos son judíos. Entonces, Dios le dice, sean santos porque yo soy santo. Pero estos líderes religiosos, estos judíos que querían judaizar a los gentiles, no eran santos en su interior, sino en su exterior. Mostraban ser santos, pero no eran santos. Jesús le dijo en una oportunidad, sepulcro blanqueado. Por fuera hermoso, parece santo, parece ángeles, todo brilloso, todo, no sé cómo será un ángel, pero parecen que no hay nada de malo en ustedes, no hay pecado. Son perfectos. Pero Jesús le dice, por dentro están podridos. Hay sepulcro, hay podredumbre, no hay nada santo, no hay nada sano. Está todo podrido. Y nosotros éramos así, hermano. Nosotros, antes de que Cristo venga a nuestras vidas, éramos así. Aparentábamos ser una persona buena, pero teníamos un corazón odioso, airado, egoísta, malo, hipócrita. Pero llegó Cristo a nuestras vidas, nos salvó, nos limpió, nos redimió. Ahora, muchos todavía siguen con esa tradiciones arraigadas en su corazón. Muchos todavía siguen con ese viejo hombre, con sus hechos. Por eso es que una y otra vez necesitamos buscar de Dios continuamente. Continuamente necesitamos volver a Dios, alimentarnos de su palabra, orar constantemente a la luz de la palabra de Dios,
para no desviarnos, para no enfriarnos, para no caer en el error. Pablo enseñaba la unidad de la iglesia en el cual los orígenes sociales o raciales no se tenían en cuenta para venir a formar una nueva unidad, un nuevo pueblo, un nuevo cuerpo en Cristo, donde como él mismo dice en el capítulo 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. Los legalistas eran unos hipócritas en el celo de que otros cumpliesen las prescripciones sin dejar experimentar lo que significaba la verdadera libertad en Cristo. Los que se llamaban aquí celosos de la ley estaban interesados en que todos los cristianos se sujetasen a las tradiciones históricas del judaísmo sin tener en cuenta para nada la libertad alcanzada en Cristo. Está bien, Cristo llegó, se salvaron, está bien, pero para realmente ser salvos necesitan cumplir con la ley, necesitan judaizarse, necesitan seguir las tradiciones. Y empezaron a entrar infiltradamente en la iglesia de Antioquía para espiar a los hermanos que estaban allí, que comían libremente. Y aquí también, donde estaban los Gálatas, en Galacia, comenzaron a entrar encubiertamente. Y lo hemos visto en el capítulo 1, que entraban y enseñaban y obligaban y exigían a los hermanos a que se judaizaran, a que se circuncidaran. Una grave consecuencia de esta situación de celo legalista es que, como dijo Jesús, coláis el mosquito y tragáis el camello. Quieren hacer una cosa sin darse cuenta que ellos mismos no pueden ni siquiera lograr lo que ellos quieren que otros hagan. Estaban interesados en todo lo que no tenía importancia. Procuraban que ellos y todos cuantos estuvieran bajo su influencia guardasen las tradiciones rígidamente. Tenían interés en el sistema religioso, pero se olvidaban del amor, ese vínculo de identificación cristiana, hermano, por excelencia. Juan 13:35 dice la palabra, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos a los otros. Las actuaciones de los falsos hermanos infiltrados en Antioquía le hizo vacilar al apóstol Pedro en su comportamiento. Y a veces las tradiciones que uno trae son más visibles que la gracia de Dios. La gracia de Dios es apagada por las tradiciones muchas veces, en muchos lugares. Y esas tradiciones afloran más. No porque a mí me enseñaron así, no porque mi pastor, mi líder me enseñó así. Y así voy a seguir y acá no me van a sacar. Pero si la Biblia te dice otra cosa, si Dios te dice otra cosa, así estaban estos judíos. No le importaba la verdad, la esencia de la verdad de Dios, de la ley y los profetas, solo le importaban las tradiciones. Los creyentes de Antioquía comían juntos como era habitual entre los cristianos, manifestando así la comunión fraternal, lo que traía como consecuencia superar toda cuestión legal, ceremonial o racial, así como las tradiciones religiosas sin base bíblica. Pedro, en razón de la libertad cristiana y de los acuerdos consensuados en Hechos 15, participaba con ellos de la comida y comía libremente, sin hacer distinción alguna entre ellos con quienes comía. No había diferencia y participaba tanto judío como gentiles. Los prejuicios sustentados
en las tradiciones se repiten en el tiempo. Hoy vemos, y muchas veces son más visibles que la misma gracia que nos salvó, esas tradiciones. En muchas ocasiones, lo que fue enseñado antes a creyentes, generalmente costumbres, formas, se convierte para algunos en una doctrina fundamental, de manera que alcanza un valor tan elevado como cualquier doctrina bíblica, siendo sumamente difícil de que quien las ha abrazado sea capaz de deshacerse de esas tradiciones o de apartarse de esas tradiciones o de quien las enseña. Las tradiciones humanas incorporadas al pensamiento teológico condiciona de tal manera el pensamiento que entra en conflicto incluso con la verdad de la palabra de Dios. Y genera conflicto y división entre hermanos. Como decía hoy, hay muchísimos lugares, hermanos que no quieren saber nada con otros hermanos. Hermanos que te hablan del amor de Dios, pero odian a sus hermanos. Pedro no era judaizante. Él conocía el evangelio de la gracia y la justificación por la fe. En Hechos capítulo 10 vemos que él fue a la casa de Cornelio y le predicó a los gentiles. Dios le había mostrado en una zarza que no llama inmundo a lo que Dios limpia. Entonces él no era un judaizante. En Hechos 10 y 11, él habla justamente en el capítulo 15, él cuenta cómo Dios había usado su vida para hablar y predicar y cómo Dios había derramado del Espíritu Santo aquella promesa en Joel para el pueblo de Dios, cómo Dios había derramado también sobre los gentiles. Entonces él no era un judaizante. Pero ¿qué pasó aquí? Actuó hipócritamente por temor, por miedo. ¿A qué dirán? Por miedo a los judíos, a los que querían judaizar al pueblo. Y muchas veces, hermano, el miedo paraliza a las personas y no le deja andar en la verdad, sino que andan en una mentira. Son influenciados por la mentira de muchos líderes religiosos. Y no quieren ver la verdad por miedo al que dirán. No quieren juntarse con sus hermanos por miedo a qué van a decir. Y el apóstol Pedro aquí estaba haciendo justamente esto, actuando hipócritamente. Él no era un judaizante, conocía la verdad de Dios. Como vimos en el capítulo 1, aquí era otra vez la doctrina esencial del Evangelio la que estaba siendo afectada por el comportamiento de este hermano, de este apóstol. Y si él actuó así, mi hermano, ¿qué podemos esperar de muchos cristianos? Si este varón que caminó 3 años y pico con Jesús, que luego recibió el Espíritu Santo, predicó a 5,000 y fueron todos bautizados, que vio la gloria, vio la presencia, vio la transfiguración de Cristo, vio tantas cosas, hermano. Llega un momento que actúa de esta manera. Ahí nos damos cuenta, hermano, de cuán débil somos, de que tenemos que velar y orar en todo momento, porque en un pequeño desliz o distracción podemos caer de la gracia. No perder la salvación, pero caer de la gracia. Y que sea más visible la hipocresía, las tradiciones, que la misma gracia de Dios que nos envuelve, nos transforma. Es lo que estaba ocurriendo aquí en el capítulo 2 del versículo 11 en adelante. La obra de Cristo es que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades
las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, dice Efesios 2, 14 al 15. Cristo abolió en su cuerpo la enemistad que había entre los gentiles y judíos. Y esto seguramente lo sabía el apóstol Pedro, pero de igual manera actuó en su ignorancia. Así que tratar de mantener las formas legales era volver a la situación de enemistad que había sido cancelada en la obra de Cristo. En el versículo 18 dice de Gálatas 2, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, dice el apóstol Pablo allí. Los gentiles estaban fuera del pacto y fuera de la ley. No tenían parte. Nosotros no teníamos parte. Porque solo los judíos Dios había dado la ley, el pacto había hecho con ellos. De ellos vino el Mesías. Ellos tenían la ley, tenían el pacto. De ellos había nacido el Mesías y se jactaban de todo esto, hermano. Y no compartían con el resto. No querían compartir con el resto del mundo. No querían ayudar al resto que se estaban yendo al infierno. No le importaba al resto. Entonces, así actuaban y siguen actuando todavía. Y en muchas iglesias que no son judíos actúan de esta manera. No le importa al resto. No comparten con el resto lo que Dios le está dando. Dios le dio todo a este pueblo, pero ellos se guardaban para ellos mismos. Ellos creían que la ley, lo que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, creían que el prójimo era todos los judíos, todos los allí en montoncito, no el resto. Tuvo que venir Jesús para cambiar todo eso. Y hoy estamos todavía en el tiempo de la gracia, que podemos seguir cambiando toda esa hipocresía, todas esas tradiciones y volver a esa gracia, a esa libertad con la que Cristo nos hizo libre de amar a todos por igual. De ahí a que sea salvado ya depende de Dios, pero nuestro deber es amarle y predicarle la palabra, hablarle del Señor, de Cristo, mostrarle el camino de la verdad, no condenarle, porque no somos quien para condenarle o para juzgarle con un juicio condenatorio. Debemos predicarle el Evangelio, hablarles de Cristo a toda criatura. Ese es nuestro deber. Y esa es la manera que vamos a amar a nuestro prójimo. Esa es la manera de ayudar. Bíblicamente hablando, la justificación puede definirse como el acto de gracia de Dios por el cual tan solo sobre la base de la obra mediadora que Cristo realizó, Él declara justo al pecador que acepta por la fe a Cristo. No hay otra, no hay otra base, no hay otra vía. La vía es la fe en Jesucristo. Es creer en el único que vino y dio su vida y que resucitó para que nosotros estemos juntamente con Cristo viviendo. Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y las cosas que ahora lo vivo en la carne, no lo vivo para mí, lo vivo para Él, para su gloria. Todo lo hago para su gloria. Así que no me importa los judaizantes, no me importa aquellos que ojalá se mutilasen, dice en alguna oportunidad el apóstol Pablo, aquellos que quieren desviar al pueblo de Dios. Pero mi deber es mostrar el amor genuino de Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pablo dice, nosotros los que somos judíos
de origen o de nacimiento. Consideramos a los gentiles como pecadores despreciables porque no se sujetan a la ley ni la conocen. Pero nos damos cuenta que las obras de la ley no sirven para que Dios pueda declararnos justos. Nosotros nos jactábamos de tener la ley de Dios. Nosotros nos jactábamos de tener todas las bendiciones de Dios, cuando esa misma ley nos estaba condenando. Maldito todo aquel que no hace conforme a lo que está escrito. Pablo no se daba cuenta de que esa ley que defendía capa y espada y que metía preso a los cristianos y que estaba cuando cuando Esteban estaba siendo apedreado, él estaba allí. No, él creía que estaba haciendo bien, cumpliendo la ley de Dios, matando a aquellos que iban en contra del Antiguo Testamento, de la ley y los profetas. Pero él mismo estaba siendo juzgado, estaba siendo condenado por esa ley. Por eso él dice, la ley es nuestro ayo, la ley nos muestra nuestro pecado. La ley dice, amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La primera tabla continúa, la segunda sigue la segunda. Amarás a Dios y todo lo que está allí escrito. Y la segunda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creían que que estaba haciendo bien, pero en realidad estaba siendo condenado por la misma ley que él defendía. El justificar de Dios tiene su base en el acontecimiento salvífico de Jesús, es decir, en base a la muerte redentora del Hijo de Dios. Dice Romanos 3, 24 a 25, siendo justificado gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en ello su paciencia, los pecados pasados. Dios nos perdonó todos nuestros pecados en Cristo. Cristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, hermanos, la justificación no se deriva o no ocurre por la causa de las obras de la ley. No es que si yo me porto bien, si obedezco toda la ley de Dios, si guardo el día sábado o cualquier otra cosa como lo hacen muchos, voy a ser salvo. No, mi salvación no está en esa base, no está en esa vía, no está en esa fuente. Mi salvación está en lo que Cristo hizo y en que Él me ha dado el don de la fe para creer en su Hijo, en Cristo, y así ser salvado por gracia, no por obra, para que nosotros no nos gloriemos de nada y digan, yo llegué al cielo porque yo hice esto, o porque me porté bien, o porque hice bien a fulano. No, con todas esas obras y demás me voy a ir al infierno si no creo y me arrepiento de mis pecados si no creo en Cristo y le acepto como mi Señor y Salvador. Seguramente muchos en el infierno estarán, muchos que creyeron aquí en la tierra que haciendo el bien irían al cielo o serían salvos. La ley fue dada no para justificación, sino para manifestar el pecado, para mostrarnos que realmente somos pecadores. Y no hay justo ni siquiera uno. Nadie guarda la ley de Dios. Nadie obedece el primer mandamiento de Dios. Nadie obedece el segundo de amar a su prójimo. En algún momento odiamos, en algún momento tenemos ira, en algún momento nos enojamos contra nuestro prójimo. En algún momento blasfemamos o decimos cosas contra nuestro prójimo. Entonces nadie es capaz de guardar la ley y los profetas. Así que la ley nos conduce a Cristo, porque nos damos cuenta de que somos pecadores, de que estamos bajo la ira de Dios, condenados a la maldición, condenados a ir al infierno, y necesitamos de un Salvador
Necesitamos de alguien que nos rescate de la ira de Dios, de alguien que dé su vida por nosotros. Y ahí está Cristo. Él ya hizo todo, Él ya pagó el precio, Él ya nos redimió, ya nos salvó, ya derramó su sangre por nosotros. Ahora está en nosotros aceptar, creer en Jesucristo. Pero si Dios no hace la obra, hermano, en vano vamos a trabajar. En vano vamos a edificar. Si Dios no hace la obra. Dios tiene que hacer la obra en nuestro corazón. Dios tiene que preparar nuestro corazón como el que siembra, prepara la tierra antes de poner la semilla. Dios tiene que preparar nuestro corazón para que esa semilla de la fe pueda habitar en nuestro corazón y así creer en el Salvador que es Jesucristo. Entonces la ley nos muestra nuestros pecados. Por ejemplo, dice Romanos 3, 19 al 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Los judíos. Y ellos se jactaban de haber tenido todo eso. Pero la ley de Dios le estaba condenando a ellos mismos. Ellos creían que iban a ser salvos, cumpliendo, circuncidándose, cumpliendo la ley y los profetas, pero ni siquiera cumplían la ley y los profetas. Cumplían las tradiciones, las interpretaciones de sus rabinos, sus ancianos, maestros. La universalidad del pecado ha afectado a todos los hombres. No hay justo ni siquiera uno. Todo judío como gentiles. Los primeros son considerados como los que están bajo la ley. Esto es los judíos que buscan en alguna manera una vía para justificarse y ser así aceptados delante de Dios. Toda boca se cierra. Ya ellos no pueden decir, yo tengo la ley, el Mesías vino de nosotros le tenemos a Abraham, Abraham es nuestro padre, nosotros le tenemos a Moisés, le dijeron a Jesús, Abraham es nuestro padre. Y Jesús le dice, si Abraham fuese su padre, no querrían matarme, me amarían, no me odiarían. Entonces no, Abraham no es su padre, sino que su padre es el diablo, porque odian, mienten, engañan, blasfeman, transgreden la ley de Dios. No son hijos de Dios. Son creación de Dios, pero no hijos de Dios. Los judíos que estuvieron justificándose a sí mismos ahora deben guardar silencio, deben tapar su boca. Aquellos que se jactaban de poseer la ley, que se, que se creían privilegiados de Dios, ya no les sirven esos argumentos humanos. No sirven los argumentos humanos. Ya no pueden apelar a nada que les sirva de justificación porque son pecadores y reos de condenación, como todo ser humano que no ha sido salvado, que no ha aceptado a Cristo en su corazón como su único Señor y Salvador. La boca de ellos ha sido tapado y la boca de todo el mundo. Solamente en Cristo somos salvados. Nadie se puede jactar de haber hecho algo bueno aquí en la tierra y de haber sido salvado porque ha hecho algo bueno. Debemos de hacer, sí, cosas buenas, sí. Debemos hacer todo lo bueno que se nos viene a la mano para hacer, debemos hacer. Pero jamás buscando nuestra propia gloria o creyendo que podemos de alguna manera
ser salvados o agradar a Dios para que Él nos salve. No, si lo hacemos, debemos hacerlo por amor a nuestro prójimo, en gratitud a lo que ya Dios ha hecho por nosotros, que es salvarnos de la condenación. En Miqueas 6:8, Dios le dice al pueblo: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová? ¿Qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estos líderes religiosos no estaban haciendo lo que Dios le había mandado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, dijo Jesús, Mateo 22. El hombre ha sido creado con capacidad de amar y para amar como meta de su vida. El amor es el cumplimiento absoluto y completo de la ley. Romanos 13:8-10. Por cuanto quien ama no incumple ningún precepto establecido por Dios, ni busca en provecho propio ofender a su prójimo. El amor a Dios es la primera consecuencia de reconocerle como lo que Él es. Dios es amor infinito y bien absoluto, por tanto, debe ser amado en primer término y sobre cualquier otra cosa o sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas. Ningún amor incompatible con el amor de Dios debe ser considerado en la vida de quien reconoce a Dios como su Señor o como su amo, como su Dios soberano sobre todas las cosas. Todo debe ser amado conforme a Dios. Dios nos enseñó cómo debemos de amar y nos dejó en esos dos mandamientos donde encierra toda la ley y los profetas. Y vemos aquí en Gálatas que el apóstol Pedro se había olvidado de este mandamiento, de amar a su prójimo como a sí mismo. Hermanos, que el Señor en su misericordia y en su amor nos colme de su amor, nos llene de su Espíritu Santo y nos ayude y nos guíe, porque somos seres humanos, vivimos en una naturaleza caída. Y si el apóstol Pedro actuó hipócritamente contra sus hermanos, mostrando esas tradiciones que traía ese viejo hombre que venía arraigado en él, ¿qué nos queda a nosotros, hermanos? Que el Señor nos ayude y podamos, como dice el mismo apóstol Pablo, desechar los hechos de ese viejo hombre y amar a todos por igual. Es difícil, no es fácil, hermano, porque vivimos en una naturaleza caída. Y dos por tres quiere aflorar ese viejo hombre que hay en nosotros. Y el apóstol Pablo le reprendió a Pedro: ¿cuánto más nos reprenderá a nosotros? Y nos reprende a nosotros a través de su palabra, porque su palabra nos está hablando, nos está mostrando el camino a la verdad, a la justicia, a la santidad. Él mismo nos dirá más adelante cuáles son la diferencia entre la obra de la carne y el Espíritu Santo. Y él mismo nos enseña, como lo ha enseñado a los de Gálatas, a cómo debemos de conducirnos si es que Cristo está en nosotros. Entonces, que Dios nos ayude, nos guíe. La respuesta a Pablo había sido dada por Cristo. La santificación, la satisfacción ha sido dada por él. Ahora vivía para Dios. Ya no vivía para él. Ahora el creyente debe vivir para Dios. Así como el apóstol Pablo dice allí en el versículo que leímos, que ya no debemos de vivir
para nosotros, sino vivir para Cristo, para aquel que nos salvó y caminar conforme a Él caminó aquí en la tierra. Él amó a todos por igual. Él les predicó a todos por igual. Él se juntaba con pecadores, con publicanos, con borrachos, con comilones, y todos le criticaban. Pero él solo tenía un propósito: hacer la voluntad del Padre. Y que esos borrachos, pecadores y prostitutas que venían a él se convirtieran a Dios. Y esa obra lo hacía Dios a través de su Espíritu Santo. Esa obra lo hacía Dios en el corazón de las personas y venían a Jesús, la única fuente de salvación. Eso no quiere decir que nosotros no podemos ir a los bailes, a, las locreadas o al asado con cuero que hacen en honor a, no sé, a una imagen. No, no quiere decir eso, hermano. No quiere decir eso. Que hoy tenemos esa libertad para hacerlo. No. No usemos la libertad como ocasión para la carne o para pecar en contra de Dios. Entonces, que Dios nos ayude en su gracia y misericordia a no ser hipócritas, a tener cuidado, a amar a todos por igual. La salvación es del Señor, no depende de nosotros o de nuestro comportamiento. Pero a veces, por nuestra hipocresía, podemos hacer que otro se desvíe de la verdad de Dios. Le pasó aquí y Pablo tuvo que reprenderle a Pedro, porque por su actuar, por su conducta, no solo arrastró a otros judíos, sino también a Bernabé, aquel varón que Pablo lo consideraba como un verdadero hijo de Dios transformado, y lo cual lo fue. Y se comenzaron a desviar, porque uno, claro, el apóstol Pedro era un referente de la iglesia, cualquiera le iba a seguir, porque algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, yo soy de Cefa. Cefa era Pedro, y cualquiera le iba a seguir. Y cuando él actuó de esa manera, muchos le siguieron. Y otra vez el evangelio de la justificación por la fe sola tenía que ser defendida por el apóstol Pablo. ¿Cómo estamos nosotros defendiendo el evangelio de la verdad de Dios? ¿Cómo nos estamos comportando ante Dios? Porque aquí no es buscar la aprobación de los hombres como lo hizo Pedro en ese momento, sino la aprobación de Dios. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos colme de su gracia y su bendición. Y que sigamos en este camino de la gracia, del amor, de la misericordia, creciendo en esa gracia y conocimiento del Señor, amándonos al uno al otro, dejando de lado toda diferencia. Porque aquí no se trataba, en este caso que estuvimos viendo allí, no se trataba de una doctrina fundamental, se trataba de una comida. Y Pablo en una oportunidad dijo: me he hecho como ustedes, me he hecho gentiles para que ustedes vengan a Cristo. Pero no le está diciendo: he dejado de comer o he dejado de hacer tal cosa para que ustedes vengan a Cristo. Sino que él entendió la gracia de Dios. Él entendió de que por la ley no era justificado. Todo aquello que él defendía en algún momento, que luchaba por eso, lo tenía por basura. Porque entendió el verdadero propósito del Evangelio, de la gracia de Dios. Que el Señor nos ayude, meditemos en esos dos mandamientos del Señor. Amén, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra.